tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren ustedes muy bien. El día de hoy haremos una breve reflexión sobre el Evangelio que será proclamado el 21 domingo ordinario del ciclo B, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro les respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bueno, este texto del Evangelio de Juan continúa la secuencia del famosísimo discurso de Jesús sobre el pan de vida y las consecuencias que este discurso tiene en la vida de los que le rodean, tanto los discípulos como aquellos que no lo son, incluso sus enemigos. El día de hoy se nos presenta el escándalo, ya no de los judíos, ya no de aquellos que no son sus discípulos, de los que no le siguen. No, ahora el escándalo, la murmuración, la traición que se trama es por parte de los discípulos. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Estas son las palabras que son o resultan intolerables a los ojos de los discípulos. ¿Quién puede admitir eso?, dicen ellos. Algo decíamos en el video, en la reflexión del domingo anterior, acerca del significado de la carne en la antropología bíblica y por lo tanto en el pensamiento de Jesús de Nazaret. Ahora profundizaremos un poco en este concepto porque si no, no se puede entender qué es lo que les resulta intolerable a los discípulos, porque no es que estén pensando en la antropofagia, ¿verdad? No están pensando en que Jesús les está proponiendo que verdaderamente se coman su carne física y beban su sangre, no les está proponiendo eso. Y entonces, ¿por qué se escandalizan a tal grado? En primer lugar, la carne, como decíamos anteriormente, es símbolo de la dimensión creatural del ser humano, de su debilidad, de su precariedad, de su infinitud y por lo tanto de su ser dependiente. Lo que les propone Jesús es que coman no una carne cualquiera, no que coman la debilidad humana. Pues esto sería un círculo hermenéutico, digamos, vicioso, que no permitiría al hombre salir de sí mismo, ir hacia la trascendencia, al logro de la satisfacción de esa sed de infinito que le es propia. No, les ofrece comer la carne de él, es decir, la debilidad de él, es decir, la forma en la que él asumió
el compromiso de salvar al hombre, que es la cruz. La cruz es el signo máximo de la carne entregada de Jesús. Es decir, la carne engloba todas estas actitudes de Jesús que son la entrega de la vida, la mansedumbre, la renuncia a la violencia, el servicio al que te hace un daño, el que abandones todo deseo de venganza y abraces a tu enemigo, etc. Es esta vida de Jesús que se patentizó, que se hizo absolutamente concreta en la entrega de la vida en la cruz. Precisamente por eso Jesús también habla de su sangre, porque la sangre es el símbolo de la vida entregada. La sangre de Jesús que se convertirá finalmente en la Eucaristía en vino, ¿no? El vino que es símbolo del amor. Esto es lo que escandaliza definitivamente a los discípulos. Una vida así, una vida que se entrega, una vida que renuncia a buscar las ganancias, ¿verdad? A buscar, digamos, escalar la escalera de lo social, los peldaños que le llevan al cenit de la vida social, al brillo social, a la acumulación de bienes, etc. Recordemos que todo este discurso parte precisamente del fracaso en la comprensión de los discípulos y de las multitudes sobre el signo de la compartición de los panes, ¿no? Entonces, aquí van de escándalo en escándalo, no comprenden ese signo que habla precisamente de la solidaridad, de la entrega de la vida, del derrumbamiento de todas las barreras que impiden a los hombres ser hermanos. Y aquí parte entonces todo este escándalo, ¿no? Y el discurso habla precisamente de eso. Claro que se van a escandalizar de que Jesús les proponga comer su carne y beber su sangre, porque les está hablando de entregar la vida, como Él, y en el contexto en el que se está viviendo para cuando se escribe el Evangelio de Juan, hacia finales del siglo I, pues ya se tiene una larga historia de persecución de los cristianos, y de hecho a finales del siglo I, hay persecuciones más encarnizadas fuera de Palestina, ¿no? En toda la región del Asia Menor, las comunidades joánicas precisamente sufren la persecución. Esto se refleja, sobre todo tenemos testimonio en el libro del Apocalipsis. Y entonces, claro, les resulta escandaloso. ¿Por qué? Pues porque lo que les está proponiendo Jesús es amar a sus perseguidores, es amar a sus enemigos, es establecer la fraternidad y la entrega de la vida como una forma irrenunciable de vivir según el Espíritu. Por eso Jesús les habla de que el Espíritu es espíritu de vida y que las palabras que Él les está comunicando son palabras llenas de ese espíritu vivificador. Sin embargo, a lo largo de la historia, esto ha sido siempre así. El cristianismo no es experiencia de masas, el cristianismo es experiencia de unos cuantos que se atreven a vivir estas categorías de la entrega de la vida a la que nos invita Jesús. Ojalá podamos dar el sí a estas palabras y, como dice Simón Pedro, respondiéndole a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ojalá que hagamos verdaderamente nuestras estas palabras. Hasta aquí la reflexión. Me dio un gusto enorme compartir con ustedes. Cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima reflexión. Gracia y paz.